Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dedicar el video a ver qué son las ternas pitagóricas y una última aplicación del teorema de Pitágoras. Primero recordar el teorema de Pitágoras que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo como este, donde las medidas son A, B y C, donde A y B son los catetos y C la medida de la hipotenusa, entonces se cumple la ecuación a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esa formulita la vamos a llamar relación pitagórica. Bueno, ¿qué son las ternas pitagóricas? Obviamente van a estar muy relacionadas a esta ecuación. Muy bien. Entonces, una terna pitagórica es un conjunto ordenado de tres números enteros, es decir, no pueden ser decimales, tienen que ser enteros, que satisfacen la llamada relación pitagórica. Y el primer ejemplo es el conjunto de los números 3, 4 y 5. Vamos a ver que cumplen esta fórmula. Entonces, A sería 3, B sería 4 y C sería 5 y vamos a sustituir en la formulita A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, en lugar de A al cuadrado va a quedar 3 al cuadrado. En lugar de B al cuadrado, 4 al cuadrado. Sumamos eso y es igual a 5 al cuadrado. Muy bien. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, nos queda 9 más 16 es igual a 25. ¿Por qué 25? Porque es 5 al cuadrado, 5 por 5. Entonces elevamos todo eso al cuadrado. Y hacemos la suma, 9 más 16, efectivamente me da 25, se cumple la relación pitagórica. Entonces 3, 4, 5 es una terna pitagórica. Vamos con otro ejemplo. En este caso, la terna 5, 12, 13, donde A sería 5, B sería 12 y C es 13. Muy bien, vamos a sustituir en la ecuación pitagórica. A al cuadrado más b al cuadrado me va a quedar 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y c al cuadrado es 13 al cuadrado, en este caso. Bueno, 5 al cuadrado fácil, 25. Capaz que 12 al cuadrado, 12 por 12 da 144 y 13 al cuadrado es 13 por 13 da 169. Si no me creen, lo revisan después, lo chequean en la calculadora. Y si sumamos 25 más 144, da 169. Se cumple entonces la relación pitagórica. Entonces 5, 12 y 13 es una terna pitagórica. Recuerden que para ser una terna pitagórica los números tienen que ser enteros, no sirve que sean decimales. Pero bueno, vamos a ver entonces para qué sirve todo esto de las ternas pitagóricas. Muy bien, ahí es donde viene el profe de matemática y nos pregunta, ¿cómo saber si un triángulo es o no es rectángulo? Y bueno, justamente las medidas de sus lados deben formar una terna pitagórica. Vamos ya con esos ejemplos. Nosotros aquí tenemos un triángulo donde las medidas las tenemos, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, pero lo que queremos saber es si el triángulo es o no es rectángulo, porque las medidas de los ángulos no las tenemos. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es revisar que las medidas de los lados cumplan la relación pitagórica. Así que recordemos la medida de los lados son 6, 8 y 10 y tenemos que ver si conforman una terna pitagórica. Entonces vamos a la fórmula, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. A lo sustituimos por 6, B lo sustituimos por 8 y C lo sustituimos por 10. Nos queda la siguiente formulita, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Y bueno, tenemos que ver si esto se cumple, si es verdad. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Así que nos queda 36 de 6 al cuadrado más 64 de 8 al cuadrado es igual a 100 de 10 al cuadrado. Y eso se cumple. Y si hacemos 36 más 64, da 100. Efectivamente se cumple, por lo tanto el triángulo es rectángulo. El triángulo original entonces es rectángulo. ¿Lo sabemos por las medidas de los ángulos? No, por la medida de los lados. Fíjense entonces que esta es una última aplicación del teorema de Pitágoras. Si nosotros notamos, observamos que en un triángulo se cumple la relación pitagórica, la medida de los lados cumple, entonces ya podemos determinar que es rectángulo.
Y veamos en este caso otro triángulo y la misma historia. 5 centímetros, 9 centímetros, 11 centímetros. Entonces eso sería la medida de los lados y tenemos que averiguar si es o no rectángulo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a revisar que la medida de los lados cumplan o no la relación pitagórica. Así que tenemos los lados que medían 5, 9 y 11 y vamos a sustituir. Entonces, A lo vamos a sustituir por 5, B lo sustituimos por 9 y C, que es la hipotenusa, siempre el más largo, lo vamos a sustituir por 11. Muy bien, entonces en vez de a al cuadrado más b al cuadrado, queda 5 al cuadrado más 9 al cuadrado, y en lugar de c al cuadrado, nos queda 11 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81, así que nos queda 25 más 81. Y 11 al cuadrado es 11 por 11. Si no me creen, lo chequean después en la calculadora, pero da 121. Y a ver, y si yo sumo 25 más 81, me da 106, no me da 121. Por lo tanto, acá no se cumple la terna pitagórica. Ah, entonces el triángulo no es rectángulo, el original. Entonces, para esto nos sirve el teorema de Pitágoras, para identificar si nosotros tenemos todas las medidas del triángulo, si el triángulo es rectángulo o no es rectángulo. Y bueno, ya que estamos hablando de ternas pitagóricas, esto ya es un poquito extra, pero vamos a hablar un poco de la historia de la matemática y de la conjetura de Fermat. Bueno, primero hablar de Pierre de Fermat, que fue un matemático francés del siglo XVII, que se empezó a preguntar, ¿existirán ternas que cumplan la relación para otras potencias, no para x, para a elevado a la 2 más b elevado a la 2, sino, por ejemplo, si hacemos a la 3 más b a la 3 es igual a c a la 3, a la 4 más b a la 4 es igual a c a la 4, y empezó a fijarse y no encontraba ternas que sirvieran. Si la potencia es 2, sí, todas las ternas pitagóricas que ahora estuvimos viendo, pero si en vez del 2 lo elevamos a 3, a la 4, a la 5, cualquier número para adelante, no encontró ninguna terna. ¿Y a qué llegó? Llegó a la conjetura de Fermat. Dice, si n es un número entero mayor o igual que 3, entonces no existen números enteros positivos a, b y c tales que se cumpla la igualdad a la n más b a la n es igual a c a la n. Muy bien, esto fue una conjetura de Pierre de Fermat, pero no llegó a demostrarla. Se murió, él decía que tenía una demostración, pero nunca nadie la vio, y quedó muchísimo tiempo esa conjetura sin ser demostrada. Sin embargo, Andrew Wiles, un matemático británico que aún hoy está vivo, en el año 1995 logró demostrar, después de más de 350 años, que la conjetura de Fermat era efectivamente cierta. Así que bueno, todo un mito de la historia de la matemática. Y acá tengo a Homero Simpson en uno de esos capítulos en que le habían sacado el crayón del cerebro y se había vuelto inteligente. Y si ustedes miran en la pizarra, tenía muchas fórmulas matemáticas y una de esas fórmulas parece contradecir lo que decía Fermat y lo que decía Andrew Wiles. Un número elevado a las 12 más otro número elevado a la 12 es igual a otro número elevado a la 12. Eso es raro, dijeron. ¿Acaso Fermat o Andrew Wiles estaban equivocados? Bueno, yo les digo que en realidad conviene desconfiar de Homero Simpson, pero todo esto forma parte de curiosidades de la matemática que están un poco relacionadas con las ternas pitagóricas. Por hoy dejamos acá y espero que les haya gustado el video de hoy. Hasta luego. Chao.